A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Desde la noche de los tiempos, cuando el ser humano se preguntó acerca del misterio de la existencia, creó a los dioses para explicar lo que hasta ese momento parecía imposible. Y aparecieron los dioses del agua y del fuego, del viento, del vino, de los rayos y del amor. Y lo curioso es que en nombre del amor a esos dioses, los hombres descubrieron la manera de odiarse y matarse. Unos decían que los honores eran para el dios sol, y otros para la diosa luna, o de la tierra, o del mar. En fin, cada pueblo rendía honores a su único dios, todopoderoso, y se lanzaba a la guerra contra el dios ajeno. Lo curioso es que en esa supuesta guerra entre dioses, los que lloraban y morían de verdad eran los seres humanos. Y así, de guerra en guerra, de Dios en Dios, llegamos a la Europa del siglo XVI. Allí la Iglesia Católica acababa de dividirse bajo la presión de un curita alemán llamado Lutero. Y acababa de nacer en Francia un sucesor. Se llama Juan Calvino. Y este personaje endurecerá la división, abrirá aún más la brecha entre las dos iglesias y se encargará también de poner su cuota de terror. Para escapar de las llamas de la Inquisición católica, siempre listas a achicharrar a los herejes, Juan Calvino, predicador disidente, escapó a Ginebra y allí formó un gobierno teocrático. Y, por dolorosa ironía, su ferocidad contra los herejes católicos no se diferenció de la ejercida por los católicos contra los herejes protestantes. Así pagaron con su vida destacados científicos, como el español Miguel Servet, por hablar de la circulación de la sangre, tema que no era del agrado del teólogo protestante. Y así, de palabra revelada en palabra revelada, y de hoguera en hoguera, se oscureció aquella época en Europa, en medio del fanatismo y del horror. La vida de Juan Calvino, teólogo protestante, demuestra aquella vieja verdad. Las hogueras nunca han logrado iluminar las sombras que se agitan en las almas más oscuras. Juan Calvino, personaje fundamental en la historia de la Iglesia y su división del siglo XVI, estaba muriendo un día como hoy, 27 de mayo de 1564. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Titulares. El Centro de Atención Temporal del municipio estará abierto hasta finales del 2021. Brasil aprueba ensayo clínico de suero anti-COVID elaborado con plasma de caballos. Moderna anuncia la efectividad de su vacuna para adolescentes. Gobierno dispone que todos los vehículos institucionales tienen que usar placas. Las exportaciones de cacao crecieron en un 11%. Tributación de hoy con el tema servicios digitales. En política internacional, igualdad y progreso. Los editoriales serán de Monseñor Julio Parrilla, nueva etapa. Alberto Dajic, la transmisión del mando. Ramiro Rivera, la gobernabilidad. Martín Pallares, última farsa de Yunda, usar a Petro como cuco. Roberto Aspiazu, nuevo gobierno, y José Hernández, ¿qué tipo de presidente será Lazo? Noticias del día con Carla Sánchez. El Centro de Atención Temporal del municipio estará abierto hasta finales de 2021. El Centro de Atención Temporal CAT, ubicado en el Bicentenario, funcionará hasta el 31 de diciembre próximo. Así lo confirmó la secretaria de Salud del municipio, Jimena Abarca, la mañana del martes 25 de mayo. Abarca mencionó que tanto el personal como los insumos estaban programados hasta finales de este año. Solo a los auxiliares de enfermería se les terminaría el contrato en junio próximo. Sin embargo, serán renovados para la operatividad del centro.
Las autoridades del municipio tenían previsto cerrar el CAD en marzo pasado. Sin embargo, tras la reunión con el exministro de Salud, Mauro Falconi, el mismo mes se acordó mantener operativo el espacio para que reciba a pacientes que están en lista de espera por una cama de hospitalización en el sistema de salud público. Actualmente el CAD no solo atiende a pacientes con COVID-19, también es uno de los espacios en donde el Ministerio de Salud Pública coloca las dosis de vacunas contra el coronavirus. Brasil aprueba ensayo clínico de suero anti-COVID elaborado con plasma de caballos. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil autorizó los ensayos clínicos en humanos del suero para tratar pacientes infectados con el nuevo coronavirus desarrollado a través del plasma de caballos. El pedido para el inicio de las pruebas que serán llevadas a cabo por el Instituto Butantan, uno de los más prestigiosos del país, estaba pendiente de aprobación desde marzo pasado y exigió una evaluación criteriosa por parte de la agencia reguladora, ya que esta será la primera vez que el suero será testeado en humanos. Según Butantan, el objetivo del suero del instituto, que ya cuenta con 3.000 frascos listos, es amenizar los síntomas de los pacientes que han contraído la COVID-19, por lo que el fármaco no tiene la capacidad de curar ni prevenir la enfermedad. Moderna anuncia la efectividad de su vacuna para adolescentes. La farmacéutica Moderna anunció que su vacuna contra la COVID-19 es segura y efectiva para adolescentes de entre 12 y 17 años, lo que acerca la posibilidad de que sea la segunda aprobada en Estados Unidos para la franja de edad. Moderna informó que a comienzos de junio enviará los resultados de su estudio clínico a la Agencia de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, FDA, para que sea aprobado su uso. Dicho estudio se ha realizado sobre 3.700 adolescentes en Estados Unidos y revela la misma efectividad contra la enfermedad que entre los adultos, con una protección del 93% tras la segunda dosis. Respecto a los efectos secundarios, Moderna citó similares a los registrados con los mayores de edad, como dolor en el brazo, fatiga y dolores de cabeza. Gobierno dispone que todos los vehículos institucionales porten placas. El nuevo gobierno de Guillermo Lasso dispuso que los vehículos de las instituciones públicas necesariamente deben portar placas. Con el Código de Ética del artículo 6, firmado el pasado lunes 24 de mayo de 2021, se dice que las normas dictadas son mandatorias para presidente de la República, vicepresidente, ministros de Estado, viceministros, secretarios de Estado, subsecretarios, máximas autoridades de agencias, servicios o entidades de control adscritas o integrantes de la función ejecutiva. Todo funcionario de la función ejecutiva que, por las potestades que ejerza, está en nueva posición de favorecer o perjudicar directamente los derechos e intereses de cualquier ciudadano. Los vehículos estatales no usarán placas solamente por motivos de seguridad debidamente justificados. Las exportaciones de cacao crecieron 11%. El cacao ecuatoriano tiene creciente demanda en países como Indonesia y Malasia, pero además desde el 2020 viene recuperando sus ventas en los Estados Unidos. Como consecuencia, las exportaciones han crecido 11% en 2021, pasando de 91.821 a 101.605 toneladas. En términos monetarios, el aumento es desde $223,3 millones a $262,5 millones. El año pasado, en medio de la pandemia, ya se alcanzó un total de 345.000 toneladas comercializadas, lo que representó el mayor nivel de los últimos 5 años. Francisco Miranda, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao, explicó que desde el inicio de la crisis sanitaria no se ha dejado ni una sola semana de embarcar cacao. Además, las buenas condiciones climáticas han permitido una racha de buenas cosechas. Sin embargo, los segmentos de gramos de cacao para chocolatería fina han caído un 15% debido a la baja demanda en Europa. Tributación de hoy con Cristina Trujillo.
Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de Hoy en su noticiero de Telesucesos. Me han pedido que hable sobre la importación de servicios digitales. ¿Qué son los servicios digitales? Bueno, los servicios digitales es algo que está presente en el día a día de las actividades tanto de las personas naturales como de las sociedades. No podemos negar que el tema tecnológico y la globalización se encuentra presente en cada una de las actividades diarias que hacemos las personas naturales como las sociedades. Como por ejemplo, cuando usted se encuentra en una actividad de una sociedad, el trabajar con plataformas digitales como por ejemplo las redes sociales, el Facebook, el Google, o en la actividad, por ejemplo, de la familia en un tema de entretenimiento, el tema de las plataformas digitales se ha hecho presente y el tema de la parte impositiva no deja de ser un tema del accionar diario. Ha sido una preocupación mundial como nacional el poder gravar el uso de estas plataformas digitales con los diferentes impuestos que se dan dentro de nuestro marco regulatorio, tanto nacional como internacional. Nuestra legislación ecuatoriana en el año 2019, con la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria, se incorpora de una manera ya pragmática que se debe gravar con IVA la importación de servicios digitales por el uso de estas plataformas, sobre todo de manera internacional. Por ejemplo, el uso del Facebook, del Instagram, en este caso del Google, que son plataformas obviamente internacionales muy grandes, pero que se encuentran presentes en las actividades diarias, tanto de las personas naturales como de las sociedades. ¿Cómo se podía grabar, por ejemplo, a través, vamos a poner el caso, de una familia, el tener que grabar una plataforma digital, si a lo mejor no tenemos una actividad comercial? En este caso, se tenía que utilizar una herramienta de uso común, como por ejemplo el uso de las tarjetas de crédito. Si usted, por ejemplo, es una madre de familia que utiliza una plataforma digital, vamos a poner el caso del Netflix, ¿cómo se podría grabar con el IVA? A través del consumo, es decir, a través del pago de la tarjeta de crédito. Y es que la tarjeta de crédito se convierte, en este caso, no solamente en el intermediario para cobrar el consumo del uso de la plataforma digital, sino también para liquidar y retener ese IVA, ese impuesto al valor agregado, y pagarle al Estado ecuatoriano. De esta manera, cumplir con este pago, con este valor impositivo. Es decir, que la tarjeta de crédito se convierte en este intermediario importantísimo, ya que el proveedor del exterior no se encuentra, muchísimos de estos, registrado en nuestro país para convertirse en un agente de percepción del impuesto. Es decir, que la tarjeta de crédito va no solamente a descontarnos del consumo, sino también este impuesto para cumplir con esta obligación fiscal con el Estado ecuatoriano. De esta manera se cumple con el impuesto en esta importación de servicios digitales. También esta importación de servicios digitales no solamente es con personas naturales que no hacen del comercio una actividad habitual, sino también en las sociedades. Muchas sociedades estamos importando servicios digitales en plataformas, que es una actividad normalmente habitual y que estamos pues obligados a también cumplir nuestras obligaciones tributarias. Las tarjetas de crédito están cumpliendo hoy pues definitivamente un papel importantísimo, y tanto en la ley como en el reglamento, en la parte relacionada con este impuesto de gran importancia que es el IVA, pues hay que cumplir con este pago. Tenemos plataformas digitales que se encuentran grabadas con tarifa 12, con tarifa 0, pero en este caso, mientras estos proveedores del exterior no se registren en nuestro país, serán las tarjetas de crédito quienes tengan esta gran obligación de retener el IVA para pagar y cumplir con el Estado el pago del impuesto. Esta obligación se encuentra claramente estipulada en la normativa jurídica, en la ley como en el reglamento.
Ya la importación de servicios se encontraba gravada con IVA en nuestra normativa, tanto en el artículo 52, 53, 140, 146 del reglamento fiscal respectivamente. Es decir, que ya teníamos un marco regulatorio vigente sobre la importación de servicios gravados con tarifa de IVA, en este caso tarifa 12. Sin embargo, con la última ley orgánica, que es la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria, se grava de manera específica y se da todo este marco regulatorio de la importación de los servicios digitales, dándole este papel importantísimo a las tarjetas de crédito para esta retención y este pago del IVA al Estado ecuatoriano, mientras estos proveedores internacionales no se encuentren registrados en nuestro país. Es una preocupación no solamente local, sino internacional, de que estas plataformas informáticas, estas grandes empresas internacionales, de alguna manera pues se encuentren pagando los impuestos. Claro, en el tema del IVA es importante recordar que quien paga el IVA somos los consumidores, es decir, tanto las personas naturales como las sociedades que estemos utilizando a estas plataformas. El IVA siempre será pagado por los consumidores finales, es decir, por quienes estemos utilizando estos servicios, porque ese es el objeto y el alcance del IVA. El marco regulatorio del IVA se encuentra claramente definido en nuestra ley tributaria, en el artículo 52 y 53 de la Ley del Régimen Tributario Interno, en el artículo 140 de nuestra ley. Es importante, nuestro país ya tiene un marco regulatorio claramente definido sobre lo que es la importación de servicios digitales y dándole un gran papel por el momento a las tarjetas de crédito. Soy Cristina Trujillo, de Tributación de Hoy, en su noticiero de Telesucesos. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Global Hoy con Alan Cate. La experiencia de las últimas elecciones en Chile para escoger candidatos para la Asamblea Constituyente encargada de redactar una nueva constitución chilena en reemplazo de la satanizada constitución de la dictadura, me obliga a realizar una reflexión sobre los términos alrededor de los cuales ha girado, en buena medida, la discusión para la convocatoria a la Asamblea Constituyente. En su momento, se trató en este programa el tema de constituciones y de leyes en las repúblicas latinoamericanas, llegando a la conclusión de que, si por abundancia de estas fuera, todos los problemas de la región se habrían superado hace muchísimos años. Difícilmente encontraremos una región del mundo más abundante y frondosa en constituciones y leyes. Lamentablemente, de poco o nada han servido en términos de aportar esquemas jurídicos permanentes y confiables a estas repúblicas. Al contrario, se han revelado útiles para generar inseguridad jurídica y ciudadana. Me atrevería a afirmar que ninguna persona en la región disentiría en que el principal problema y tarea que corresponde desarrollar en América Latina es la superación de la pobreza extrema, que todavía constituye una lacra para todo el continente y que, con la pandemia, se ha visto agudizada gravemente al punto que se estima que en la región en general vamos a experimentar un retroceso a las condiciones que se vivían en el año 2005.
Sin considerar el caso venezolano, cuya situación era ya de por sí dramática antes de la pandemia, de manera general se puede afirmar hoy que más del 20% de los habitantes de Latinoamérica se hallan en condición de pobreza extrema. Justamente por esto llama tanto la atención lo sucedido en Chile, un país que sin duda alguna ha sido el más exitoso en todo el continente en su proceso para eliminar la lacra de la pobreza extrema. Chile, en 20 años, redujo sus niveles de pobreza extrema del 42% al 8%. Esto es una reducción del 34%. En este proceso, el país logró también unos inéditos índices de crecimiento económico, de posicionamiento regional y hasta global como una economía estable y creíble, volviéndose muy atractivo para la inversión extranjera que encontró en Chile la seguridad jurídica y la estabilidad económica que han estado ausentes de buena parte de la región. El país ha mostrado de manera general unas instituciones en pleno funcionamiento al punto que es, y de lejos, el país que más personas ha vacunado contra el COVID-19, demostrando por una parte previsión y por otra planificación para alcanzar unos volúmenes ampliamente superiores a los de sus vecinos. Naturalmente, el disponer de importantes reservas económicas producto de esas prácticas legales y económicas ya mencionadas, contribuyó decisivamente a lograr estos objetivos. Tenía sin duda lógica suponer que Chile no se vería mayormente afectado, comparativamente con la región, por la pandemia, pues sucedió exactamente lo contrario. Justamente antes de la pandemia, en una seguidilla de movimientos reivindicativos de protesta en toda la región andina, Chile experimentó unos enfrentamientos de una violencia extrema al punto que importantes infraestructuras públicas y privadas resultaron destruidas con grandes costos humanos y económicos para el país. De estos conflictos y manifestaciones nacería como alternativa de pacificación social el proyecto de la reforma constitucional para la cual se han elegido representantes hace unos días. La participación ciudadana en los comicios no hace pensar que haya habido un gran entusiasmo del electorado por asistir y votar. Apenas el 50% de los posibles votantes acudieron a las urnas. De este 50%, de manera general, los partidos tradicionales de la concertación, por una parte, de la democracia cristiana, de la derecha, por otra, obtuvieron una votación magra. El voto mayoritario fue para los independientes y la extrema izquierda. Como que los votantes se cansaron de los partidos que han estado en el escenario político durante las 2 últimas décadas. Paradójicamente, las 2 décadas donde el país más creció y más logró reducir la pobreza. El argumento central alrededor del cual se han planteado las propuestas de reforma de la extrema izquierda chilena hacen referencia a la desigualdad. Ya no a un noble y altruista propósito de superación de ese 8% al que se debería incorporar a una básica dignidad alcanzada ya por buena parte de los que en esa condición se hallaban hace 20 años, sino al mucho más egoísta discurso de la igualdad. El primero hace referencia a un proyecto de bienestar al superarse etapas de indignidad y hasta de indigencia y miseria. El segundo es una apelación al resentimiento y la envidia. Para explicarme, plantearé un ejemplo. Si en una sociedad determinada el ingreso que se requiere para cubrir las básicas necesidades de alimentación, de salud, de vivienda es 100, el objetivo social correcto y ético será lograr que todos lo obtengan. Ese objetivo podría denominarse justicia social,
en cuanto a haber cumplido el esencial principio de la justicia, dar a cada uno lo suyo. Si 1000 obreros de una planta reciben 100 cada uno, ese mínimo se ha alcanzado. Y si el gerente de la empresa gana 5.000, pues bien por él, que le aproveche. Y si ese gerente, por su preparación, su dedicación y su habilidad, además genera una ganancia para la empresa y sus accionistas de 100.000, pues qué mejor para la empresa, pues la empresa, los accionistas y el gerente pagarán impuestos sobre sus ingresos con los que el Estado podrá mantener su estructura y garantizar lo que está llamado a garantizar: seguridad física y jurídica, una justicia ágil y un adecuado soporte para quienes, por razones físicas o psicológicas, no pueden alcanzar su atención por sí mismos. El lamentable canto de sirena de la igualdad desconoce los rasgos esenciales del ser humano y sus anhelos propios de desarrollo personal. Por el camino que vamos, no será raro que en el futuro se nos deparen peticiones extravagantes para asegurar la pretendida igualdad. Resultará inaceptable el que una persona sea más capaz en el campo de las matemáticas o de las ciencias, o que tenga buena voz, o que sea un deportista hábil. Bajo los criterios igualitarios, habrá que hacerle una lobotomía al primero, habrá que cortarle las cuerdas vocales al segundo y habrá que amputarle las piernas al tercero. ¿O solo será necesario, como es el afán obsesivo de toda dictadura, simplemente prohibir el pensamiento o el arte a nombre de la supuesta igualdad? Nada es más pobre que el pobre de espíritu. Muchas gracias. Editorial. Nueva etapa. Los dictadores y políticos de pacotilla suelen decir, cuando comienza una nueva etapa, que inicia una nueva era, un nuevo ciclo, él no va más. Algunito nos llenó las carreteras de gigantografías, afirmando sin ningún pudor que Ecuador ya cambió. Toma castaña. Después la historia se encargó de dejar en evidencia que la realidad era más humilde y con frecuencia engañoso el mensaje y la intención. Hoy se inicia para el Ecuador simple y llanamente una nueva etapa que ojalá sea para todos, comenzando por los pobres, una etapa de bonanza, desarrollo y crecimiento en varios valores éticos y democráticos. Inventar la democracia cada poco resulta decepcionante e imposible. Más bien, hay que recrearla día a día, etapa a etapa, para poder crecer en sueños, valores y prácticas libertadoras. Para eso no se necesita un caudillo, mucho menos un mesías, sino un estadista que ponga el ojo más allá de los intereses inmediatos en un Ecuador posible para dentro de 30 o 40 años. La politiquería intenta salir del paso, mantener el poder a toda costa, comerse la carnaza y chupar los huesos. La crisis que vivimos de salud económica y moral no se lo pone fácil ni al más pintado. Tampoco facilita las cosas de la fragmentación política, los intereses partidistas y el frecuente cambio de camiseta. Sabes con quién te acuestas, pero nunca sabes con quién te levantas. Los viejos partidos tradicionales hace tiempo que perdieron pista y hoy toca pactar con el lucero del alba. Pero en medio de las dificultades debería de haber algunas cosas irrenunciables. Me refiero al predominio de la ética, de la democracia, de la justicia, de la equidad, del trabajo y de las oportunidades, de la salud, de la educación y de la economía social y solidaria. La pandemia del COVID-19 se ha llevado por delante muchas cosas y ha empobrecido el horizonte de nuestro pueblo. Salir a flote no será nada fácil. No es hora de divisiones, de codicias o de luchas desperdiciadas por el poder. Es la hora de la unidad, del fortalecimiento de las instituciones, del respeto a los derechos humanos, del buen gobierno y del ideal oposición. Es la hora en la que hay que sacar adentro de afuera lo mejor de nuestras virtudes ciudadanas y empujar en una dirección de la dignidad humana y del bien común.
Los pobres, cada día más pobres, necesitan políticas sociales que dejen en evidencia la solidaridad y a la que en este momento somos llamados todos, las élites, las clases medias y profesionales y el pueblo llano. Perder la oportunidad es perder demasiado. Le deseo lo mejor al señor Lasso, acierto, paciencia y fe grande, la capacidad de navegar en medio de muchos tiburones que intentarán desviarle de su rumbo y echarlo a pique, no buscando el bien de la patria, sino simple y llanamente la tajada del poder. Para mi país de adopción vayan los mejores augurios y mis humildes plegarias. Amén. Monseñor Julio Parrilla, El Comercio. La transmisión del mando. El 24 de mayo los ecuatorianos y el mundo entero observamos una transmisión de mando civilizada, en la cual el presidente entrante y saliente compartieron la ceremonia con cordialidad. Esto es de por sí estimulante y alentador. El Ecuador del encuentro tuvo su primer episodio en este acto en el cual el saliente y el entrante mostraron que las diferencias no se resuelven con plantones. El uno habría podido indicar que no iría a la ceremonia y el otro podría haber centrado el discurso inaugural en una letanía de quejas contra el saliente. Guillermo Lasso asumió con mucho derecho la primera magistratura. No se trata de que ganó legítimamente las elecciones, cosa que hizo, por supuesto. Se trata de que tuvo el enorme mérito de haber luchado en forma constante y sin cuartel contra una de las peores tiranías, aquella de las FARC, familia de la Revolución Ciudadana, la cual, vestida con ropaje de democracia, era realmente un lobo con piel de oveja. Era un proyecto dictatorial, unipartidista y de perpetuidad en el ejercicio del poder. Como tal, la FARC ejerció el poder con persecución, con utilización de la justicia, con utilización de la fiscalía, con todas las herramientas lícitas y no lícitas para lograr sus objetivos. Por ello, muchos empresarios se doblegaron, apoyaron el proyecto político de la FARC, se sumaron a la agenda de ellos y sea por intereses económicos y beneficios que lograron, por miedo o por conveniencias, plegaron a las intenciones de ese gobierno tiránico. Guillermo Lasso nunca claudicó. Arriesgó su patrimonio, pues su banco pudo ser perseguido. Arriesgó su persona, a la cual podían haberle inventado cualquier razón para enjuiciarlo. Así sucedió con muchas empresas y personas perseguidas, sea a través del Servicio de Rentas Internas o de las Cortes. El caso del Universo, emblemático, en el cual se escribían las sentencias desde la mismísima Presidencia de la República. El caso del banquero Figueredas son dos muestras de lo que pasaba y que perfectamente pudo también pasar con Lasso. La posición de Lasso fue firme y constante, no claudicó. No se arrodilló ante la tiranía y por ello fue una pieza clave y vital para sostener una oposición sin la cual el país habría caído con mayor profundidad en las garras de las FARC, la cual habría aumentado muchísimo más sus poderes. De ahí que si la izquierda democrática o Pachacutic hubieran pasado a la segunda vuelta, que cerca estuvieron de hacerlo, y hubiesen ganado, también ellos habrían tenido que agradecer la labor previa de Lasso, quien durante todos estos años, y son muchos, fue clave en ejercer oposición a lo que la FARC estaba haciendo en el Ecuador. Destaco este mérito porque la gente no se quiere meter en los asuntos políticos y públicos y Guillermo Lasso merece el reconocimiento de haber querido y haber sostenido su lucha por bastante tiempo. El país escuchó el mensaje inaugural de Lasso, que reafirma las promesas hechas en campaña: lucha contra la pobreza y la desigualdad, vacunación, moralidad y ética, inclusión de todos los sectores, separación de la Iglesia y el Estado, eficiencia en el manejo del Estado, apertura a la inversión, búsqueda de más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, y el llamado a la unidad al país del encuentro. Pero los ecuatorianos que cada 4 años renovamos la fe en el país, debemos entender que el acto de hoy impuso una banda presidencial en Guillermo Lasso, no una varita mágica.
Muchas entrevistas que he visto a ciudadanos comunes hablan de cosas como la reactivación económica, como si ésta se pudiera dar casi como un acto de magia. La gente espera una baja de impuestos, costos más bajos, apoyo del gobierno para todo. La varita mágica no existe. Lo que ayer se inició es la búsqueda de un camino de progreso que se puede dar solamente si las políticas correctas se aplican y toda la sociedad las apoya por siquiera 30 años. En menos no se logra salir de la pobreza, y esto no es un acto de gobierno únicamente, es un ejercicio de hacer país. Y si en este esfuerzo no coinciden las voluntades de todos los ecuatorianos, tendremos nuevamente el problema de una sociedad que no avanza, que se desgasta en estériles discusiones y que nunca abraza en forma convencida el camino de la modernización y el camino de una economía libre, único método que se puede aplicar para lograr el milagro del desarrollo. Sí, el 24 de mayo vimos y escuchamos al presidente posesionado. Ya sabemos lo que piensa y cuáles son sus compromisos, pero él no es quien puede resolverlo todo. Cada ecuatoriano tiene una tarea, cada gremio, cada sector, y si no aprovechamos esta oportunidad para cambiar el chip de creer que los presidentes resuelven todo, no saldremos jamás de la trampa mortal de la pobreza y de la falta de equidad. Alberto Dajic, El Universo. La gobernabilidad. Se ha posicionado ante el Parlamento el presidente Guillermo Lasso. La ciudadanía anhela que lidere un buen gobierno capaz de enderezar al país asediado por una crisis de dimensiones dramáticas. Gobierno que necesita una mayoría en la representación legislativa, generosa, madura y democrática, que rompa las ataduras de los viejos ideólogos, los dogmas y prejuicios, las mezquindades y el atávico cálculo electoral. Varios líderes de Pachacuti, Izquierda Democrática y del grupo de independientes han hablado ofreciéndole al nuevo gobierno la ansiada gobernabilidad. Y es verdad que muchos hablan de gobernabilidad. ¿Será que el término es percibido de la misma manera? Lo más probable es que no. Cada quien lo concebirá a su modo. Además, la abundante tinta y el papel destinada a su análisis arroja distintas perspectivas y significados. Ya en 1975, el informe de la Comisión Trilateral conformada por el francés Michael Creuset y el estadounidense Samuel Hamilton y el japonés Hoshi Wakahomi, preocupados por la crisis de algunos países desarrollados, hablaba de ingobernabilidad por la erosión de la autoridad política, la sobrecarga de las demandas, la intensificación de la competencia política, la conflictividad y la exclusión del diálogo como amenazas a la estabilidad del orden democrático. Pero el origen del vocablo es más añejo y se remota al constitucionalismo británico. La jurista Walter Vigón es el primero en utilizar en 1876 la palabra gobernabilidad, asociada al orden, la obediencia y la cultura política. En América Latina, durante el embate de los regímenes dictatoriales de los 70 y las crisis de los 90, la gobernabilidad fue vinculada con la eficacia de los gobiernos y la estabilidad política. Organismos multilaterales como el Banco Mundial, BID, PUN, CEPAL y otras instituciones difundieron estudios sobre el déficit de la democracia, la necesidad de fortalecer sus instituciones, articular las demandas, impulsar consensos, tareas asumidas como condición necesaria para alcanzar el derecho humano sustentable, entendido como fruto de la deseada gobernabilidad. El politólogo Francisco Pacinco, al mencionar la gobernabilidad en el Diccionario de la Política de Bobbio, dice que es la relación de los gobernantes y gobernados. A mi juicio, hay gobernabilidad si las instituciones funcionan con eficacia, los actores políticos con responsabilidad y hacen posible un gobierno que genere políticas en respuesta a las expectativas y demandas de la gente. Crear condiciones de gobernabilidad es una labor que está en manos del Ejecutivo, de la función legislativa y del conjunto de las instituciones del Estado. Al fin y al cabo, los ciudadanos esperan que los políticos a quienes los colocó donde están sean capaces de resolver sus problemas. Es preciso forjar gobernabilidad para la frágil democracia que tenemos. No implica que la legislatura renuncie a la potestad del control político y la fiscalización. La gobernabilidad está acompañada de la legitimidad y credibilidad, pero hay una larga y empinada cuesta por transitar. Ramiro Rivera, El Universo.
Última farsa de Yunda, usar a Petro como cuco. Jorge Yunda sabe perfectamente que si llega a ser destituido, quedará a merced de la justicia que, por cierto, ya tienen los ojos puestos en él. Por eso el alcalde de Quito es capaz de hacer hasta lo imposible para evitar que los concejales lo destituyan dentro del proceso de remoción que está en curso y que entrará en su etapa decisiva la próxima semana. En su plan para aferrarse al cargo, Yunda y su equipo de abogados han diseñado un plan que tiene 3 etapas, pero cuya pieza central es un recurso desesperado: utilizar el precedente de la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, expidió a favor del exalcalde de Bogotá y líder de la izquierda colombiana, Gustavo Petro, como una amenaza a los concejales que lleguen a votar por su destitución. Según esa sentencia del 8 de julio del 2020, la CIDH condenó al Estado colombiano por la destitución e inhabilidad impuesta al entonces alcalde de Bogotá. El recurso de Yunda está plasmado en un pedido de desmaterialización de la sentencia de la CIDH a favor de Petro, que consta en los documentos que envió como descargos a la Comisión de Mesa del Consejo Metropolitano, que tramita los 2 pedidos de remoción que han sido enviados por colectivos de la ciudad. Es más, el tema de la sentencia de la CIDH es la parte medular del paquete de documentos enviados como descargo a la comisión de mesa presidida por el vicealcalde Santiago Guarderas, que deberá remitir el caso al Consejo Metropolitano. La sentencia de la CIDH dice básicamente que un organismo de control administrativo como la Procuraduría, el equivalente a la Contraloría ecuatoriana, no puede destituir a una autoridad elegida por elección popular y, en la parte que más interesa a Yunda, que no estuvo garantizada la imparcialidad del procurador Alejandro Ordóñez. Según el alto tribunal, el funcionario, feroz crítico de Petro, decidió destituirlo por responsabilizarlo del caos de la recolección de basura en Bogotá, luego de haber opinado sobre el tema. ¿Por qué Yunda cree que la sentencia de la CIDH es una amenaza a los concejales? Porque ese organismo, al fallar en contra del Estado colombiano, estableció el principio de la repetición, es decir, que obligaba al procurador Ordóñez reparar con $10,000 a Petro, independientemente de los costos procesales y otras indemnizaciones morales. En otras palabras, Yunda está enviando el mensaje de que si lo destituyen, la CIDH obligará a los concejales que voten en su contra a pagar la reparación económica a la que sea condenado el Estado ecuatoriano. En realidad, el caso de Yunda no tiene comparación con el de Petro, pero pone en evidencia que se trata de un recurso destinado más a disuadir a los concejales de destituirlo que un argumento con asidero y futuro legal. Para comenzar, Petro no fue destituido como hipotéticamente lo sería Yunda por los concejales que son fiscalizadores políticos del alcalde, sino por la Procuraduría que se encarga de temas administrativos. Luego está el tema de la imparcialidad. Yunda alega que al menos 12 de sus juzgadores, es decir, 12 concejales, ya se han pronunciado a favor de su renuncia. En la sentencia de la CIDH a favor de Petro y en contra del Estado colombiano, se establece que la Procuraduría no garantizó la imparcialidad porque su titular se había pronunciado ya en contra de la gestión de Petro. En este tema, la relación que pretende hacer Yunda con el caso del exalcalde de Bogotá también es ociosa. Si él es destituido, lo sería por los concejales en un juicio político, amén de que el pedido de renuncia hecho por ellos en una sesión del Consejo fue ocasionado por los chats del hijo y no por las causales del pedido de remoción que tienen que ver con su gestión en la alcaldía. En la maniobra de Yunda, sin duda, subyace su pretensión de inhabilitar a la mayoría de concejales porque supuestamente ya tienen formada su opinión de que debe abandonar la alcaldía. Las otras 2 etapas en la estrategia de Yunda para evitar que lo saquen del cargo son la gestión política para evitar que haya los 14 votos a favor de la remoción y la siembra de errores procesales en su trámite para luego, en el caso de ser destituido, ir al Tribunal Contencioso de lo Electoral, TCE, para alegar que el proceso estaba viciado. En ese sentido, Jessica Jaramillo, una de las personas
que presentó uno de los pedidos de remoción, sostiene que en la Secretaría del Consejo se han cometido errores a propósito para que luego el Tribunal Contencioso Electoral pueda objetar el juicio. Ella teme que el Tribunal Contencioso Electoral será el segundo escenario donde Yunda peleará por mantener su cargo, en caso de que pierda en el Consejo. En el municipio se sabe que uno de los asesores de Yunda dijo que, si pierde la alcaldía, las posibilidades para que vaya preso son enormes. Seguramente por eso el alcalde ha terminado convirtiendo su gestión en un gran operativo legal y político para salvar su pellejo. Responsabilidad y dignidad le son ajenas. Este editorial es de Martín Payares y fue publicado en el portal digital 4 Pelagatos. Nuevo gobierno. Lasso se ciñó la banda y tomó asiento en el solio presidencial. Cumplió su sueño, aunque proyecta uno mayor, hacer un buen gobierno. Y eso supone convertirse en modelo de servidor público, tanto sabio como humilde. La situación del país es tal que parecería necesitar un líder con perfil de milagrero, no como un ciudadano común, y va a requerir de habilidades portentosas para resolver tantos problemas que hereda de sus antecesores. Por iniciar su mandato decidió poner fin a su alianza electoral con el Partido Social Cristiano. Lo hizo de una forma abrupta, desatando una agria polémica. Autorizó a que avancen las conversaciones comunes para pactar las dignidades parlamentarias, pero a último momento decidió que el costo político del entente iba a ser abrumador. Al dar marcha atrás, liquidó su reconciliación con Nebot. Un efecto colateral es que no tendrá que compartir el poder con nadie. Tal vez los del círculo íntimo vinculados a Creo y la Fundación Ecuador Libre son los más satisfechos con la ruptura. Ya no liderarán el eventual intransición del socio tan dominante. El acuerdo con los indígenas para la distribución de autoridades y comisiones de la Asamblea no está libre de sombras. En la práctica dispone de una mayoría precaria de 70 votos, la que participan ID e independientes que no necesariamente están alineados con la agenda gubernamental. De ahí que dizque mucho de ser considerada una mayoría oficialista, parte del problema es el liderazgo de Pachacuti Conalle. Tiene un carácter tribal, es como una hidra, un monstruo de muchas cabezas, con visiones e intereses contrapuestos. Mientras hay unos de ideología mariateguista, marxista, hay otros menos radicales dispuestos a entenderse de forma inédita con la centro-derecha blanco-mestiza. Con una primera reacción del ex candidato Yacu Pérez, artífice del mayor bloque parlamentario de PK en su historia, decidió anunciar su descalificación en rechazo al pacto con el neoliberalismo, haciendo sus cálculos, tal vez sin el orientador consejo de Manuela Pic, concluyó que por razones de dignidad tenía que romper con sus compañeros de lucha. El refirme legislativo ha servido también para poner sobre la mesa el dilema de cómo el gobierno del encuentro va a abrirle espacio a UNES para que tenga una debida participación. Guste o no, tiene la mayor bancada con 49 asambleístas, que pudo ser mayor de haberse mantenido el método de repartición de escaños. Parte del rompecabezas es la ausencia de una actitud de arrepentimiento del correísmo respecto a su historial de autoritarismo y corrupción. Su agenda parece estar reducida a ejercer presión sobre la justicia para solucionar las sentencias condenatorias que afectan su liderazgo. De cualquier forma, es preciso avanzar procurando que la política ecuatoriana dé un vuelco para entrar en una lógica distinta a la pugna del correísmo y anticorreísmo que se torna tan mezquina. Motivo el aliento para el cambio que se perfila el gabinete ministerial de Lasso, compuesto por una sana mezcla de juventud y experiencia, cuyo objetivo será procurar un cambio con libertad y democracia. Roberto Aspiazu, El Universo. ¿Qué tipo de presidente será Lasso? El discurso del presidente Guillermo Lasso puede ser leído en muchas direcciones y perspectivas. Una de ellas es la forma como él se ubica en la dinámica presidencial que acaba de emprender. Número 1. Presidente emocional. El presidente tiene la lágrima fácil, y esa muestra de humanidad fue apreciada y destacada en las redes sociales. En los hechos, su discurso fue un claro ensayo
de filosofía política para el momento que vive el país. La crisis económica y el coronavirus han disparado una pandemia emocional entre los ciudadanos de la que poco se habla. Quizá por esto, Guillermo Lasso no compuso su discurso con la tradicional letanía de promesas de campaña o las cifras pavorosas de cómo recibe el país. La forma y el contenido de su discurso dan cuenta de que el presidente es consciente del estado de ánimo de los ciudadanos. Ante la inquietud y la desesperanza y la polarización, Lasso optó por un discurso sereno, incluyente, conciliador y cautamente optimista. Un discurso más dirigido a los sentimientos de los ciudadanos que a su mente. Número 2. Presidente de transición. Guillermo Lasso asumió el corte político que no hizo Lenín Moreno. Sin decirlo, personificó al político que luchó contra el correísmo y lo venció en las urnas. Eso le permitió vincular su llegada a Carondelet no con un simple cambio de gobierno, sino con el cierre de un ciclo. El quiebre lo señaló en varios pasajes de su discurso. Cuando dijo que termina la era de los caudillos, se inicia la recuperación del alma democrática del Ecuador, asume el riesgo de romper el ciclo vicioso. Ubicarse en ese punto de quiebre tiene consecuencias políticas y programáticas esenciales para su gobierno. Pero el presidente no dijo cómo incidirá esa nueva etapa democrática en su gestión. Número 3. Presidente de centro. Guillermo Lasso hizo en los últimos años, en forma totalmente perceptible, un desplazamiento de la derecha hacia el centro político. Lo hizo por convicción y en esta campaña por necesidad electoral. Pero ahora ratifica que este será su terreno. Su discurso debió haber alborotado a todos aquellos correístas, economistas, heterodoxos y militantes de la vieja izquierda, entre los cuales se cuenta a Yacu Pérez, por supuesto, que lo habían convertido en sinónimo de cruzada neoliberal. Lasso sorprendió en un discurso de corte socialdemócrata, producto irremediable de los dos ejes que anunció en su campaña: reactivación económica y justicia social. El centro, en su caso, no es una metáfora. Es el horizonte de sus expectativas, punto de encuentro, lugar de reconocimiento respetuoso de la diversidad y diálogo en un plano de igualdad. Lasso se da a la tarea de unir a los ecuatorianos, de retarlos a convivir, a prosperar, a ser otro país. La vara la puso alta. Número 4. Presidente de resultados. Lasso perfiló lo que habrá o lo que hará su gobierno según parámetros que le son propios. Un hombre de acción que mide todo en función de resultados. No será entonces un gobierno de cháchara. Más que sueños, y eso lo dijo taxativamente, su gobierno pondrá en práctica acciones dirigidas por un Estado eficiente para erradicar el hambre, la enfermedad, la falta de educación, el abandono. El mensaje es directo para los servidores públicos. Y de nuevo, en este punto, Lasso cerró la boca a aquellos que pronosticaron que llegaría con un plan para privatizar la salud, la educación. Esta frase hará parte de su biografía. Que no haya dudas, nuestra intención no es minimizar al Estado, sino maximizar su capacidad para servir a los más pobres. 5. Presidente con agenda. Lasso indicó un manojo de prioridades para el país y su gobierno: agua potable y alcantarillado, vialidad, alumbrado, escuelas, hospitales, lucha por la igualdad de género, erradicación del hambre y en particular de la desnutrición crónica infantil, reactivación económica, tratados de libre comercio, desarrollo sostenible, agenda del 2030, vacunación masiva. Es la agenda de las urgencias que no se podrá cumplir sin acuerdos. Para ello hizo un llamado a la unidad que dijo debe ser atendido cívicamente. Él tendrá que liderar esa unidad, determinar dónde y cómo se hace y con quiénes. La pelota, en este punto, sigue en su terreno. José Hernández, 4 Pelagatos.
Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, en Instagram como @telesucesos_ en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.